corredores. Muchas veces difícilmente hay contundencia, ¿no? En este tipo de elecciones en donde hay tantas cosas en juego, o algunas fuerzas políticas pueden ganar algunos bastiones, algunos o recuperar algunas derrotas que habían sufrido en años anteriores, y otras pues pueden avanzar en otras latitudes, ¿no? Depende de cuáles sean sus objetivos también, y por supuesto la coyuntura importa. Pero bueno, para entrar de una vez en materia, me gustaría recapitular algunas de las conclusiones que podemos ya ir extrayendo de lo que aconteció tan solo este 6 de junio, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, parecería que pues Morena pierde un poco de terreno en el Congreso Federal, pero incrementa su presencia en los estados, ¿no? Sabemos que había 15 gubernaturas en juego, de las cuales Morena por sí solo obtiene 11, lo cual pues es un número pues muy importante. Se hablaba, recordemos antes de la elección, de entre 7 y 9 gubernaturas, es lo que daban los analistas, también los encuestadores, y terminaron siendo 11 porque Morena no solamente gana todas las que se suponía que tenía que ganar o podía ganar, sino que además refrenda Campeche, que estaba muy disputada, y sorprende a propios y extraños en Baja California Sur, ¿no? Ese fue un resultado que prácticamente nadie esperaba, probablemente ni siquiera en la campaña de Morena, y entonces, pues eso lleva a 11 gubernaturas de las 15 en juego. Movimiento Ciudadano gana una, con lo que pasa a tener 2 en total. El Partido del Trabajo y el Partido Verde consiguen también un triunfo importante en San Luis Potosí. Y bueno, el PAN pierde 2, pierde Baja California Sur, pierde también Nayarit, que estaba en su control, y el PRI pierde 8 gubernaturas, ¿no? Sabemos que hay también un independiente como es el Bronco, que pierde, digamos, su estado. Técnicamente, pues no había quien lo pudiera refrendar, pero el gran perdedor de la jornada en cuanto a gubernaturas es el PRI. Tenía 8, disputaba 8, o trataba más bien de refrendar 8, y no consiguió ninguna de esas 8, ¿no? Lo que es pues Sonora, Sinaloa, Baja California ya era parte del gobierno de Morena, pero pierde el PRI también, pues estados del sur del país, por supuesto. El PRD pierde también Michoacán, y el PRI únicamente se queda con 4 gubernaturas, ¿no? Lo que es Coahuila, Hidalgo, Oaxaca y Estado de México, donde además algunas de estas estarán en juego antes del 2014, por lo que el PRI tiene tremendo riesgo para seguir sobreviviendo, quizá no como un partido político, pero sí como una fuerza relevante, ¿no? Corre el riesgo de que pueda retroceder por debajo del PAN, ¿no? Ya que el PAN se consolide como el principal rival, y en algún momento pues decida simplemente abandonar la alianza para que ya también bajar esto de el monte del PRIAN, para no dividir tanto el voto de derecha y decir me voy yo por la libre, y entonces el PRI se quedaría totalmente desamparado, porque sabemos que las gubernaturas le proporcionan recursos, le proporciona una base dura, le proporciona cuadros que puede estar propulsando, y al perder todo esto, pues se antoja que quedaría como segunda fuerza en esa alianza, ¿no? El PRD como tercera, más los que se incorporen. No sabemos si hacia 2024, por ejemplo, circulaba el rumor de que Claudio X González, es algo que declaraba Castañeda, Claudio X González buscaría sumar a Movimiento Ciudadano y al Verde, incluso al Verde, que sabemos que en estos momentos es aliado de Morena, que lo buscaría incorporar para hacer de nuevo una alianza todos unidos contra Morena para intentar recuperar la presidencia en el 2024, ¿no? Entonces, en términos de las gubernaturas, pues el PRI es el gran perdedor, solamente tiene 4, algún partido que en 1988 tenía los 32 estados o 31 más el Distrito Federal, ahora no tiene pues prácticamente ya nada, tiene 4, aunque bueno, el Estado de México sí es uno de los estados más grandes y más importantes. Oaxaca también tiene bastantes habitantes,
Pero Estado de México, recuerden que a pesar de que es en estos momentos su bastión por muchos motivos políticos, ahí está también afincado, por ejemplo, el grupo Atlacomulco, que es donde sale el grupo compacto de Enrique Peña Nieto, su último presidente, pero corrieron un riesgo muy alto de perderla, recordemos en el 2017 con aquella carrera que hizo Delfina, que se quedó únicamente a 2 puntitos de ganar, ¿no? No queda claro si Delfina, sabemos que ahora es secretaria de Educación, intentaría contender de nuevo por por esa posición, pero pues digamos que el PRI corre riesgos de perder ese estado, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Todavía faltan 2 años más para la carrera por el Estado de México, pero en cuanto a gubernaturas, pues el PRI se va quedando un tanto cojo, ¿no? Otro también de las conclusiones que tenemos es que por sí mismo Morena no alcanza ni mayoría simple ni mayoría calificada. Ya sabemos que la mayoría calificada ni siquiera con los aliados anteriores electorales la tuvo, ¿no? Es un mito esto de que tuvo una mayoría calificada. Ya después la construyó como en estos momentos podría construir una mayoría calificada, ¿no? Si decidiera sumar, por ejemplo, al PRI, podría lograr esa mayoría calificada. La mayoría simple la forma únicamente con los votos del PT y unos cuantos del Verde, tampoco necesita toda la fracción legislativa, entonces eso pues es una noticia que impacta porque por sí mismo, por la coalición actualmente en el Congreso ya podría aprobar algunas leyes, podría, o prácticamente todas las leyes, aprobar también los presupuestos. Lo que no podría es modificar en estos momentos la Constitución por sí mismo, ¿no? La coalición por sí misma requeriría de otras fuerzas políticas que tendría que sumar, que tendría que convencer, que tendría que crear un consenso, un acuerdo para avanzar en caso de que se requiriera una reforma a la Constitución, ¿no? Sabemos también que en los últimos 3 años, pues hubo algunas leyes que ya se avanzaron, digamos que del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, las principales reformas estaban planteadas para ocurrir en los primeros 3 años de gobierno y en los segundos o en la segunda legislatura, pues todavía faltan algunos cambios, pero no, quizá no sean tantos en cuanto a número que los que vimos en la anterior legislatura, ¿no? También tenemos que a nivel local, eso también es importante, ¿no? Porque incluso a veces se requiere o se requiere del voto de los congresos locales para sacar algunas leyes o modificaciones a la Constitución también. Se requiere que lo validen los estados y, por supuesto, algunas leyes también dependen a nivel estatal, pues, de sus propios congresos, ¿no? Entonces, cuando hemos visto que se ha discutido, por ejemplo, la despenalización del aborto en algunos congresos como Oaxaca, incluso la prohibición a la venta de cierta comida chatarra también en el Congreso de Oaxaca. Bueno, esas iniciativas las pueden avanzar ya desde los congresos locales. En algunos casos los congresos locales se anticipan incluso a legislaciones que después se convierten en nacionales. Son buenos lugares para experimentar, para incluso pues lanzar iniciativas progresistas, y ahora es una buena oportunidad porque Morena tiene un buen control. Por ahí tenemos alguna gráfica de los congresos locales, ¿no? En estos momentos, pues Morena controla, creo que 19 de los 32 congresos locales. Hay bastantes, hay algunos que están divididos, hay algunos que pues sigue controlando la oposición, la alianza opositora, pero en términos generales, pues el escenario es favorable, ¿no? Para Morena a nivel estatal. Por ahí teníamos incluso en varios de los estados, logra ganar todos los distritos, ¿no? Logra obtener todos los distritos locales. Es una gráfica, es una tabla donde aparecen con el 100% algunos de los estados, no es esa. Y ahí vamos a ver que Morena pues es la fuerza dominante en muchos de estos estados, ¿no? Ahí, fíjense, en Baja California obtiene 17 de las 17 diputaciones locales, en Chiapas 24, en Nayarit 18 de 18, en Sinaloa 24, Tabasco el 100%, en Veracruz 26 de 30, Sonora 18 de 21, se pierde, por ejemplo, en Sonora 3 distritos locales de los 6
que están en Hermosillo, es decir, triunfa Morena con la mitad de los distritos locales en Hermosillo, que es, digamos, de la elección que hubo en Sonora, y ahorita veremos, tocaremos brevemente la elección a gobernador, pero en Sonora, pues, hay, digamos, una especie de carro completo, salvo lo que sucede en la capital, ¿no? Lo que sucede en Hermosillo, donde Morena obtiene el triunfo en prácticamente todos los grandes municipios de Sonora, salvo la capital, Hermosillo, y ahí pierde la mitad, aunque gana los distritos federales, los dos distritos federales correspondientes a Hermosillo, pierde la mitad de los locales, ¿no? Y eso pues puede estar también un poco atado a algo que vimos un tanto a nivel nacional, particularmente en la Ciudad de México, donde Morena pierde, aquí se ha hablado mucho de las clases medias, pero tendríamos que hacer una acotación, porque para empezar el término clase media no está del todo bien definido, varían, pues algunos lo establecen simplemente por cuestión de ingresos, algunos en términos relativos al país, algunos en términos relativos a otros países, algunos incluso la pueden clasificar de acuerdo a la posesión de ciertos bienes, más ligado a bienestar, algunos simplemente por cómo las personas se identifican ellas mismas. Entonces, es una categoría también bastante controversial, bastante difusa, y donde, por cierto, mucha gente se identifica o percibe que es de clase media cuando en este país, pues prácticamente la mitad de la población vive en pobreza, ¿no? Entonces, no queda claro bien cuando nos referimos a clase media a qué nos referimos, ¿no? Porque además podría ser clase media baja, clase media alta. Y parece que Morena, donde tiene particulares problemas, es en la clase media alta, ¿no? En algunas élites intelectuales, profesionales, ¿no? Ahí es donde quizá Morena en estos momentos pueda estar teniendo retos, no necesariamente que haya perdido de forma abismal, pero ahí podría estar un foco de atención hacia el futuro. Sabemos que en los últimos años ese votante estuvo muy ligado al PAN, ¿no? Cuando realmente había una especie de bipartidismo nacional entre el PRI y el PAN, estas clases, estas ciudades tipo Monterrey, Guadalajara, pero también podría aplicar algunas del norte, se fueron con el PAN. Sin embargo, en 2018, pues ante el hartazgo, el cansancio del PRI y del PAN, toma Morena parte de ese electorado a través de una coalición electoral, ¿no? De votantes, no de partidos, que involucra mucho a las clases medias, también las medias altas universitarias, ¿no? Muchos jóvenes también. Todos ellos votan por Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en 2021, ya sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta, bueno, no necesariamente todos esos electores refrendan apoyo, particularmente en la Ciudad de México, donde además sabemos que ahí no había un bipartidismo, ahí había, bueno, o había mucho más presencia de la izquierda a través del PRD, históricamente le había quitado al PRI ese voto, y ahora lo que vemos es un panorama cambiante, porque se pone interesante, porque los partidos tradicionales empiezan a ceder votantes. Uno pensaría que únicamente a Morena y esa es la competencia, pues resulta que no. El PAN tradicionalmente fuera de la Ciudad de México, fuera del centro del país, por ejemplo en el norte, empieza también a ceder muchos votos a Movimiento Ciudadano, ¿no? Que sabemos que Movimiento Ciudadano ha apostado en buena medida a perfiles políticos que vienen muchos de ellos de las élites, por ejemplo, Ricardo Burs en Sonora, pues los Burs son la familia más rica de todo Sonora, y de ahí fueron a tomar a uno de sus candidatos, que a final de cuentas les dio la espalda, ¿no? Les dio la espalda, se sumó a la alianza, al PRI y al PAN, y Movimiento Ciudadano tuvo que postular a otro candidato, ¿no? En una fragmentación interna, pues pocas veces vista, ¿no? En la historia también de las carreras por una gubernatura, pero bueno, así se dieron las cosas y habrá que ver cuál es el futuro del Movimiento Ciudadano en Sonora. Pero también en otras partes del país ha optado por élites intelectuales, políticas, ¿no? Un Salomón Chertorivsky,
un Luis Donaldo Colosio Jr., un mismo Samuel García, pues no se puede decir realmente que sean candidatos particularmente, digamos, que empezaron con una base social amplia o populares, ¿no? Sino que son parte de las élites urbanas, de ciertos sectores pues ya consolidados, incluso pueden ser mismos, y muchos de ellos a través del transfugismo político, y se van a las filas del Movimiento Ciudadano ya con una carrera empezada, y ahí es donde a través de un partido que todavía no ha identificado con los tradicionales, porque finalmente no ha gobernado, salvo Jalisco, posiciones importantes, pues trata de apelar a un votante distinto, ¿no? También divide un poquito el votante, por ejemplo, antisistema junto a Morena en estos momentos, pero en el votante urbano su competencia principal es el PAN, ¿no? De ahí el PAN, pues eso explica, por ejemplo, por qué el PAN con un candidato del PRI tan golpeado como Adrián de la Garza, ¿no? Tan, pues afectado también por una campaña muy dividida en Nuevo León, pues ¿por qué no crece nunca Fernando Larrazábal, ¿no? Y es porque finalmente muchos de los votantes que hubieran votado por el PAN en Nuevo León, finalmente se van con Samuel García, ¿no? Entonces es algo de la dinámica que estamos viendo en estos momentos, como el votante clase mediero alto, urbano, se está peleando entre el PAN, Movimiento Ciudadano principalmente, aunque en algunos estados, por supuesto, que el PRI y Morena siguen teniendo una presencia pues importante, ¿no?